Evita plantas artificiales simples, piedras de colores brillantes que puedan soltar tintes, casitas de plástico demasiado llamativas o juguetes. En muchas tiendas aún se ve el típico tarro o pecerita circular. Esto no es ideal para un beta que queremos que prospere. Mejora el color, la vitalidad y la actitud del pez. Una dieta pobre de proteínas o demasiado vegetal puede llevar a deficiencias, cual ayuda al pez a mantenerse activo, lúcido y saludable. Hoy vamos a ver 10 cuidados clave que yo aplico en mis betas para que sean realmente felices. Estos no son trucos rápidos, son buenas prácticas fundamentadas con experiencia y en lo que recomienda la literatura especializada. Así que acomódate, trae tu libreta si quieres tomar apuntes, y vamos a sumergirnos en cada uno de estos puntos con calma, para que entiendas no solo el qué, sino también el por qué. Al final, verás que un beta bien cuidado no solo se ve espectacular en color y forma, sino que se mueve, nada y se comporta con vitalidad. Punto número 1. Cambios de agua regulares. Empezamos por lo más básico y a la vez lo más importante, la calidad de agua. Los cambios de agua no son opcionales, son una parte especial para que el ambiente del pez se mantenga saludable. De hecho, en guías de cuidado se indica claramente que parámetros como el amoníaco, nitrito deben estar en 0 y nitratos por debajo de 20 ppm para que el sistema inmunológico del pez opere correctamente. Cuando no hacemos cambios se acumulan desechos, heces, restos de comida sin comer, productos del metabolismo, que elevan el estrés del pez y pueden llevar a enfermedades. ¿Cómo los hago yo en Betas HC? Yo recomiendo un cambio parcial semanal, por ejemplo, un 25 a 50% del volumen del acuario, según el tamaño del tanque y cuánta carga biológica tenga. Es muy importante que el agua nueva esté condicionada, sin cloro, sin metales pesados, con los mismos parámetros de temperatura y pH lo más parejo posible al agua original, para evitar un shock al pez. Además, aprovecho ese momento para aspirar el fondo, arena o sustrato, remover hojas muertas de plantas naturales y verificar los parámetros, amoníaco, nitrito, nitratos, con un kit. Todo esto ayuda a que el pez tenga un entorno limpio, estable y sin estrés. Recuerda, cambios de agua regulares más agua acondicionada más parámetros controlados es igual a una base sólida para un pez beta feliz. En nuestro caso, al tener varios betas en frascos de 1 a 3 litros, los cambios de agua son más seguidos. Puede ser diario o cada 2 días para mantener una calidad de agua. Punto 2. Plantas naturales y un ambiente vivo. El segundo cuidado, proporcionar plantas naturales en el acuario. ¿Por qué es importante? Porque los estudios más recientes demuestran que brindar un entorno enriquecido, con plantas vivas, refugios, elementos donde el pez puede explorar, mejora notablemente el bienestar del beta. Por ejemplo, en un estudio sobre betas splendens, se encontró que el pez beta en tanques más grandes y con plantas, ornamentos tenían menos comportamientos anómalos y se mostraban más activos que los mantenidos en recipientes pequeños y sin decoración. En mi instalación uso plantas como naja, anubias y quizás algún helecho de río. Ayudan a oxigenar, a generar sombra, a que el beta tenga rincones donde descansar o esconderse si lo necesita. Esto disminuye el estrés y favorece la actividad normal. Un detalle clave, evita plantas artificiales que tengan bordes muy duros, esquinas afiladas o pintadas con tintes que puedan soltar productos en el agua. Mejor es lo vivo, y si la planta suelta hojas, retírala. No la dejes pudrir en el fondo porque podría aumentar la carga orgánica. Este ambiente vivo también complementa muy bien los demás cuidados que veremos. Si estás interesado en adquirir un beta de calidad, contáctanos. Aquí te dejo nuestras redes sociales y un código QR para que te unas a nuestro grupo de WhatsApp, donde subimos tips, betas disponibles y dinámicas que seguro te van a gustar. Enviamos a todo México. Punto 3. Acuario con un mínimo de 10 litros. El tercer cuidado se refiere al hábitat físico del pez, el tamaño, la forma y el material del tanque. En muchas tiendas aún se ve el típico tarro o pecerita circular. Esto no es ideal para un beta que queremos que prospere. Un estudio reciente concluyó que las condiciones de vivienda influyen mucho en el comportamiento y el bienestar del pez. Los recipientes pequeños y sin decoración resultan más estresantes. Por ello, yo recomiendo un acuario de al menos 10 litros o más, dependiendo del espacio y logística, de cristal o vidrio, con forma cúbica o rectangular, no redonda o esférica. ¿Por qué no la pecerita circular?
porque la forma curva y pequeña limita el espacio de natación, dificulta la estabilidad térmica y la calidad del agua, además de que visualmente es menos confortable para el pez. Dentro de ese tanque de 10 litros o más, se asegura una profundidad adecuada, que el cambio de parámetros sea más lento porque un volumen mayor amortigua cambios abruptos y que el pez tenga espacio para nadar, abrir sus aletas, explorar plantas y rincones. Es importante también cubrir bien el tanque. Los betas pueden saltar y asegurar una buena ventilación del vidrio para evitar condensación que afecte la temperatura o el intercambio de gases. Punto 4. Alimentación con pellets de alta proteína, mayor a 50%. El cuarto cuidado se centra en la alimentación de tu beta. Elige buenos pellets cuya proporción incluya al menos un 50% de proteína, es algo que hará hincapié. Los betas son carnívoros por naturaleza. Sus ancestros se alimentaban de insectos, larvas y pequeños crustáceos. Una dieta pobre de proteínas o demasiado vegetal puede llevar a deficiencias, crecimiento ralentizado, colores menos intensos y un sistema inmunológico debilitado. De hecho, en guías especializadas se indica que deben alimentarse con alimentos con proteína alta y que restos de comida sin comer afectan la calidad del agua. En Betas HC optamos por pellets de marcas confiables que indiquen claramente el porcentaje de proteína para que el pez los vea y los case desde la superficie. Esto favorece su comportamiento natural. Cuando los voy a alimentar calculo la cantidad, lo que el pez pueda consumir en unos 3 a 5 minutos o de 2 a 3 bolitas y retiro el exceso para que no se descomponga. Eso ayuda a mantener el acuario limpio. Así que elige bien tu pellet, asegúrate de que tenga más del 50% de proteína, acompáñalo con un buen control de cantidad y tendrás un beta con energía, buen color y salud. Punto 5. Alimentación variada, pellets, alimento vivo, papillas. El quinto cuidado amplía la alimentación, sino una alimentación variada. En Betas HC creo firmemente que variar la dieta es clave para estimular al pez, para que esté activo, curioso y con una buena salud, para que exprese colores intensos y buen comportamiento. Alternar entre pellets, como ya lo hablamos, con alimentos vivos como microgusano de avena, larvas de mosquito, pulga de agua y muchos más, o alimentos congelados y papilla especializada, unos días a la semana, porque los alimentos vivos estimulan el instinto de caza, aumentan la actividad, favorecen la digestión y ofrecen nutrientes que quizás los pellets no tienen al 100%. Las guías también lo recomiendan para peces carnívoros. Por ejemplo, una semana podríamos lunes y miércoles pellets, jueves comida viva, damnia, larvas de mosquito, artemia, viernes papilla vegetal, hígado de pollo o algún otro tipo de papilla, sábado libre día de tratar pero sin exceso. Esto mantiene al pez activo. Hay que tener cuidados también con la calidad del alimento vivo, libre de parásitos y no sobrealimentar, ya que peso muerto afecta la calidad del agua. Controla la proporción, la frecuencia y haz digestión adecuada. Por ejemplo, un día de ayuno ligero al mes. Con esa variación alimenticia, tu beta tendrá un entorno enriquecido, sentirse en su territorio natural y expresará mucho mejor sus colores, aletas y conducta. Punto 6. Hoja de almendro indio o de palmera de plátano. El sexto cuidado, añadir hojas de almendro indio o de palmera de plátano al acuario. En Betas HC lo empleo muy seguido y la razón es múltiple. Estas hojas al descomponerse liberan taninos suaves que simulan el agua de su hábitat natural, ríos, arrozales, canales con vegetación, lo que favorece una leve acidificación, efecto antimicrobiano y un tono más negro al agua, que muchas veces reduce el estrés del pez. Además, muchos betas disfrutan posarse sobre la hoja, actividad de descanso o exploración que incorpora a su rutina. Aunque no siempre se documenta en estudios con cifras exactas, en foros y manuales de acuarismo esta práctica es muy valorada. En mi experiencia, mejora el color, la vitalidad y la actitud del pez. La forma de aplicarlo: añades una hoja lavada con agua abundante, de almendro indio o una hoja seca de palmera de plátano. Que sean secas, no las cortes verdes del árbol. Cambias cada cierto tiempo cuando se ha descompuesto y monitoreas la calidad del agua. Aunque sea un efecto suave, este pequeño toque de naturaleza hace que el beta perciba un ambiente más rico en estímulos y eso suma mucho.
Punto 7. Calefactor a 27 grados constante. Séptimo cuidado, mantén la temperatura constante ideal mediante calefactor. Los betas son peces tropicales y requieren de agua templada estable. Si cambias mucho la temperatura o está muy fría, su metabolismo se ralentiza. Puede dejar de comer, se estresan y su sistema inmunológico se debilita. La recomendación es mantener el agua a 27 grados constantes. En la práctica de betas HC uso un calefactor de calidad con termostato ajustado a 27 grados constantes, un termómetro externo para verificación y me aseguro de que la temperatura no oscile bruscamente, por ejemplo por aire acondicionado o corrientes de viento. Esto evita estrés térmico. Recuerda también que un volumen de agua mayor ayuda a amortiguar cambios de temperatura. Por eso es favorable que el acuario sea de al menos 10 litros según el punto 3. Con temperatura estable tu beta podrá nadar activamente, alimentarse bien y expresar sus colores y aletas como debe. Punto 8. Flare. Estimulación de aletas, espejo, muñeco u objeto. Octavo cuidado. Estimular la apertura y el desarrollo de sus aletas mediante prácticas como el flare. En betas HC recomiendo dedicar unos 10 a 15 minutos al día para que el macho o incluso la hembra, si está bien en buenas condiciones, realice ejercicios de aleta mediante un espejo, un muñeco de beta o un pulmón negro detrás del cristal, o bien su reflejo en el propio vidrio. Comportamiento de cortejo o defensa del territorio, lo cual ayuda al pez a mantenerse activo, lucido y saludable. ¿Por qué es importante? Porque los betas en estado pasivo, sin estímulo, pueden parecer quietos con aletas recogidas o poco abiertas, lo cual limita su desarrollo fenotípico, altura de aletas, color o vigor y la salud. En mi experiencia de criadero, aquellos que reciben estimulación adecuada presentan aletas más amplias, cuerpos más compactos y colores más intensos, al igual que te puedes dar cuenta si tu beta está saludable o tiene alguna enfermedad. La forma práctica: pon un espejo, muñeco o un plumón enfrente del espejo, espera que el beta lo vea y abra sus aletas, y retíralo cuando comience a perder interés, unos 5 a 10 minutos. Luego repites un segundo set si lo deseas. Nunca lo hagas cuando el pez esté comiendo enfermo o justo después de un cambio de agua fuerte, es parte de su rutina saludable. Punto 9. Hábitat lo más natural posible, no plantas artificiales, ni piedras pintadas, ni juguetes de plástico o pintados. Noveno cuidado. Asegúrate de que el entorno del beta, el acuario, sea lo más natural posible. Evita plantas artificiales simples, piedras de colores brillantes que puedan soltar tintes, casitas de plástico demasiado llamativas o juguetes que puedan soltar tintes, ya que estos no aportan valor al pez. La idea es replicar lo más que puedas su hábitat natural. Sustrato de arena o grava fina, natural, rocas naturales sin bordes afilados, troncos o raíces sumergidas, plantas vivas, algún rincón de sombra o refugio. Como lo señalé en el punto 2 y la literatura lo confirma, el ambiente enriquecido y natural favorece el comportamiento natural, reduce estrés y muestra a los peces más activos. Además, en su entorno artificial muy llamativo, puede distraer o incluso estresar al pez, o desprender sustancias al agua que afectan la calidad. Es mejor ir poco a poco, con elementos bien lavados, esterilizados, ajustados al tamaño del tanque. Es mejor ir poco a poco, con elementos naturales bien lavados, esterilizados, ajustados al tamaño del tanque. De esa forma, tu beta no solo vivirá bien, sino que lucirá muchísimo más bonito, se comportará mejor y disfrutarás más de verlo activo y vibrante. Punto 10. Beta macho en soledad, sin otros peces que lo estresen. El décimo y último cuidado que considero impredecible si tienes un beta macho como muchos en betas HC, mantenerlo solo en un tanque o compartido solo con caracoles u otros invertebrados pacíficos. Nunca otro macho, y en general evita peces que puedan estresarlo o picotear sus aletas. Según expertos veterinarios, los machos son territoriales. Pueden pelear hasta lesionarse, su bienestar se ve comprometido si están en constante estado de alerta. La soledad no significa aburrimiento si el entorno está enriquecido, puntos anteriores, y se estimula adecuadamente, el punto 8. De hecho, le das un espacio tranquilo donde pueda nadar, descansar, exhibirse y sin estar en conflicto. En caso de querer acompañante, lo ideal son caracoles, que además ayudan a la limpieza y no compiten. Con esto cerramos los 10 cuidados que aplico personalmente para que mis betas no solo sobrevivan, sino que prosperen. Si los sigues al pie de la letra y los combinas con los correctos procedimientos de cuarentena,
buena genética, buen alimento e instalación limpia, vas a notar la diferencia. Peces activos, colores vivos, comportamiento sano y mayor vida útil. En Betas HC he visto muchísimos ejemplares que vinieron de instalaciones deficientes, de peceras pequeñas, sin calefactor, sin plantas vivas y lamentablemente presentaban aletas rotas o enfermas, colores apagados, poca actividad. Desde que empecé a aplicar sistemáticamente estos 10 cuidados, la calidad del lote subió muchísimo. Los machos defienden mejor su territorio, muestran mejor ejecución de flare, los cuerpos están más compactos, las hembras están más saludables y el valor genético real se expresa. Así que no lo veas simplemente como pasos extras o lujo. Cada uno de estos cuidados suma a su salud, vitalidad, belleza y longevidad en el beta. Y como criador o aficionado serio, ese es el objetivo. Si estás interesado en implementar alguno de estos cuidados o tienes dudas específicas sobre marcas de pellets, tipos de alimentos naturales, hojas de almendro, etc., déjamelo saber en los comentarios.